Periodista Digital continúa este ciclo de entrevistas sobre la historia reciente de los medios de comunicación. Hoy contamos con una persona que ya ha sido aludida en este ciclo y además de una manera bastante clara por don José Luis Balbín, que dijo que la etapa más libre que él vivió en televisión española fue en la que dirigió el ente público don Fernando Castedo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, don Fernando. Encantado, muchas gracias a ustedes. ¿Qué le parece la consideración que tenía el señor Balbín? Que se parece mucho también a una que nos dijo don Enrique Sopena, que también decía que uno de los momentos más libres fue el suyo al frente de Televisión Española. Hombre, yo agradezco mucho esas afirmaciones. Creo que fue una etapa en la que todos los comprometidos en aquella época pues lo estábamos precisamente con la libertad de la televisión, de manera que fue fruto de un esfuerzo colectivo. Pero creo que también hay mucho de componente de afecto en lo que dicen unos y otros y por tanto pues hay que procesar ese dato siempre en función de esa relación que hemos tenido y que en buena parte seguimos manteniendo. Pues vamos a ver un poco el contexto de la situación. ¿En qué circunstancias llega usted, enero de 1981, a la Dirección General de Radio Televisión Española? Acaba de, no sé si dimitir o ser cesado el anterior, que era el señor Arias Salgado. ¿Y en qué momento pues se le elige a usted en un momento además que el país está bastante tenso, en enero 81, pues para la dirección de Radio Televisión Española? Bueno, se había promulgado el Estatuto de la Radio y la Televisión, una ley nueva, en el año inmediato anterior, en 1980, y se preveía en ese estatuto que el nombramiento de director general tenía que ser por mayoría cualificada. Eso suponía la necesidad de que se pusieran de acuerdo los dos partidos principales, los principales partidos políticos. UCD y PSOE, señor. UCD y el Partido Socialista Obrero Español. A mí, en el mes de mayo del año 1980, me llama el secretario general de la UCD. Yo entonces estaba en un puesto de funcionario como jefe de la asesoría jurídica. Rafael Calvo Ortega, por ponerlo. Rafael Calvo Ortega. Yo estaba de funcionario, repito, bueno, en ese momento en una situación especial dentro del Instituto de Cooperación Iberoamericana, porque era el secretario general del instituto, pero en mi condición de funcionario público, como abogado del Estado que soy y que era entonces. Y me llama para decirme que entre los nombres que se están barajando, que eran tres, pues con el Partido Socialista y que se están negociando para dirigir la nueva etapa de televisión, que pasaba de ser un ente dependiente de un ministerio a ser un ente autónomo, independiente y sometido al control parlamentario, pues que era el mío y que lo más probable es que yo acabara siendo el director general de Radio y Televisión y que, bueno, que si estaba dispuesto a aceptar el compromiso. Le dije que sí, que en definitiva ser además propuesto por los dos principales partidos políticos actuando de consenso, pues que era una satisfacción personal. Y así fue en mayo, como le digo a usted, del año 1980. Lo cierto es que yo no volví a tener más noticias. Aproveché todo ese periodo de tiempo para estudiar un poco cómo funcionaban otras televisiones, singularmente algunas televisiones americanas en materia de libertad informativa y cosas de estas. Pero la realidad es que yo hasta el mes de octubre de ese mismo año, pues no volví a recibir noticia ninguna. Simplemente, estando una vez en el aeropuerto de Madrid, pues recibí una llamada de que me pusiera en un teléfono público y resulta me llamaban de Presidencia del Gobierno, el presidente Adolfo Suárez, al que yo no conocía personalmente. Y bueno, y hablé con él. Me dijo que tenía casi todas las papeletas para ser el nuevo director general de Radio y Televisión y que bueno, cuando volviera de mi viaje, yo iba a Irlanda a acompañar a una hija mía que estudiaba en Irlanda, y pues que me pusiera en contacto con él. Y así fue. El caso es que con todo no volví a tener más noticias ya hasta bien entrado diciembre, a primeros de diciembre, que fui llamado a presidencia del gobierno, al Palacio de la Moncloa, y allí pues estuve mucho rato hablando con el presidente Suárez, que repito, conocí ese día personalmente. Y no me habló precisamente de la televisión, lo cual no deja de ser una curiosidad, pero sin embargo, pues veintitantos días después, pues ya sí me llamaron del partido para decirme que mi nombramiento iba en uno de los consejos de ministros del siguiente año, de 1981,
Y efectivamente así se produjo el nombramiento. No sé si fue el 10 de enero o el 11 de enero, un día de esos. Hemos querido ver en las hemerotecas un poco cómo eran las críticas que había de televisión española en aquel momento. Es que en los primeros meses de su mandato hemos visto pocas, por lo menos lo que podemos llamar la prensa más democrática, el País o el ABC, pero hemos visto críticas muy fuertes de lo que podemos llamar el franquismo, si se quiere, la extrema derecha. Por ejemplo, en esta portada del Alcázar que le dedicaron a usted, le acusan de una intoxicación marxista. Dice, Fernando Castedo permite que los informativos de televisión española estén controlados por los marxistas. Decía lo que puede representar el sector de la sociedad. En ese momento aún existía una sociedad importante que es lo que se puede llamar el franquismo nostálgico, no sé cómo lo podríamos llamar. Pues se puede llamar el franquismo nostálgico. Me interesa destacar algún particular importante. Lo primero es que yo fui nombrado por consenso de las dos fuerzas políticas. Lo segundo es que a mí Adolfo Suárez me indicó que mi papel era el ser independiente, que no hiciera caso de los ministros, me dijo literalmente, que tenía que cumplir con esa función para la que preveía el cargo de director general del ente público el estatuto. Y bajo esa condición, pues a mí me apetecía el proyecto y me enrolé en ese proyecto, puesto que yo mi vida personal y profesional la tenía satisfactoriamente resuelta. Naturalmente, el que de pronto empiecen a aparecer la oposición, en ese momento constituida por el Partido Socialista Obrero Español, y que la televisión pública, única que existía entonces, dedicara tiempo al partido de la oposición, obviamente menos que al partido en el gobierno, pero en definitiva muy superior al tiempo que se le dedicaba con anterioridad, pues eso hizo crujir ciertas estructuras. Si a esto añadimos que se produce un intento de golpe de Estado el 23 de febrero, y que ese golpe de Estado, pues de alguna manera, pues seguramente a algún nostálgico le hubiera gustado que hubiera salido adelante, y que la televisión tuvo, entiendo yo, un papel significado en proyectar hacia la opinión pública pues lo que fueron las posiciones que adoptaron personajes absolutamente relevantes de la historia de España, como fue, por ejemplo, Su Majestad el Rey, pues todo puede explicar pues este barullo de informaciones. Esta es una información publicada por el Alcázar, que era un periódico singularmente significado entonces por su apoyo a lo que pudiéramos decir la derecha más histórica o extrema de este país, por Antonio Izquierdo, el domingo 29 de marzo, después de haberse abortado el golpe de Estado y toda esta serie de cosas. Y probablemente después de haberse celebrado un debate que hubo en televisión y que, bueno, en alguna medida yo mismo propicié con la gente de mi equipo, entre Antonio Izquierdo y Juan Luis Cebrián, el director famoso, del País. El director del País. Famoso debate que, bueno, que tuvo mucho eco y que fue pues un debate, pues como repito, muy sonado y muy seguido. En todo caso, ni siquiera Alcázar podría decir, y nos han vetado a nosotros porque hasta ellos podían hablar al igual que el resto. Pues es evidente que no, es evidente que nadie les vetó, pero es evidente que se dicen las cosas que se quieren decir. Yo no he sido marxista nunca, no lo soy, y de luego no lo era. Simplemente estaba en el papel propio de un director general que quería ser independiente, que además la ley le obligaba a serlo, y que ya en ese momento, 21 de marzo, no ya con ese presidente del gobierno, porque había dimitido, pero que en cualquier caso, con independencia de lo que planteara el presidente del gobierno, yo era muy consciente de cuál era mi papel, cuál era mi obligación, cuál era mi responsabilidad como director del ente público, y traté de cumplirla siempre con la mejor disposición. Y debo decir, para terminar, que en los servicios informativos pues no estaban ni mucho menos en manos de gente filomarxista o con pretensión de marxismo. No dudo que hubiera alguno que lo fuera, pero ese era el papel y la importancia de lo que se pretendía hacer en televisión, pues que estuvieron todas las personas que podían aportar algo desde el pluralismo informativo a lo que era el quehacer de esa casa y concretamente de la televisión. Luego recuperar ese tema, pero antes no quería dejar el tema del 23F, porque hay muchas, digamos, leyendas que no sé si a lo mejor son exageraciones o no. Por ejemplo, se ha llegado a decir, hasta en versión ficción en película, que al director español ese día prácticamente le encañonaron y que tuvo que ocultar casi una cinta en un asiento. ¿Eso fue así? Usted es muy joven y naturalmente no me extraña que pueda pensar que puede ser ficción. Pues no fue ficción, pues fue la realidad. Yo tuve todo el rato que estuvo ocupado mi despacho
por los militares, pues tuve una persona, en principio engañándome y luego pues con el fusil preparado, vamos, con el CEDME o el fusil. Yo no sé muy bien cuáles son las marcas de los fusiles, pero creo que era un CEDME y lo tenía en sus manos, ¿no? Esa es la realidad. Y que el vídeo del asalto al Congreso pues lo tenía debajo de mi asiento y yo estaba sentado encima de él, pues también es verdad. O sea, no es ciencia ficción. O sea, que no son unas leyendas, sino hechos que usted vive en son hechos reales que a uno le ha tocado vivir y que hoy pues provocan una sonrisa, pero bueno, en ese momento pues la verdad es que eran más trágicos que otra cosa. Dos testimonios más de esta cuestión. Don Manuel Martín Ferrán, cuando estuvo por aquí, planteó, no sé si con una suspicaz, ¿no? Decía, ya que os gusta recordar aquella época, a ver si podéis averiguar qué pasó en Televisión Española entre las 6 que se produce el golpe y las 8 que se produce la invasión, el asalto a Prado del Rey. No sé si era una alusión a que hubo un momento pánico o que hubo inmovilismo. Entonces, como usted estaba al frente, pues el mejor testimonio que puede haber es el... No solo estaba al frente, sino que estaba en la casa. Yo había tenido una reunión del Consejo de Administración, que estábamos reunidos desde las 4 y media de la tarde, porque al día siguiente, se iba a celebrar, íbamos a continuar con la ceremonia del cambio de presidente del gobierno. Entonces estábamos discutiendo pues, los temas propios del Consejo de Administración, cuyo presidente era el director general de Radio y Televisión, es decir, yo mismo. Pero yo a las 6 de la tarde, 6 o 6 y media, tenía una reunión en el despacho del director del País, de Juan Luis Cebrián, con los titulares o directores o responsables de otros medios de comunicación, porque había un planteamiento por parte, había unos cónsules secuestrados y ETA exigía pues que los medios de comunicación diéramos un prontuario, una especie de decálogo de planteamientos de ETA. Y vamos a discutir si eso lo publicábamos o no lo publicábamos. Inicialmente la idea era haberlo hecho en Radio y Televisión Española. Yo me negué, no quería oficializar esa reunión y le pedí al director del País que fuera en su despacho y ahí yo iba a encaminarme en ese momento. Y cuando yo salía de la reunión del Consejo apresuradamente para ir allí a coger mi coche oficial y irme a la sede del País, pues recibo una llamada por el teléfono del vehículo del gabinete telefónico de Presidencia del Gobierno diciendo que habían entrado unos militares, unos guardias civiles en el Congreso dando tiros. Y que aunque no se sabía qué podía ser en la primera avance, pues que todo pintaba a que podía ser un intento de golpe de Estado. Entonces yo pedí que llamaran a Juan Luis Cebrián para decir que no podría asistir a la reunión y que me encaminaba a mi despacho de Prado del Rey. Las reuniones del Consejo de Administración eran en el Palacio de la Moncloa y desde el Palacio de la Moncloa yo me dirigía a toda velocidad a Prado del Rey. Yo llegué a Prado del Rey pues a las 6 y media, visioné el vídeo en la parte que se había confeccionado porque se estaba confeccionando, mantuve la televisión de mi despacho viendo esa situación que estaba viendo el Congreso de los Diputados en directo y di las instrucciones necesarias para que todo el mundo estuviera preparado porque hablando con el general que era entonces secretario de la Casa de Su Majestad el Rey, pues me advirtió de la posibilidad de que algunos militares pudieran invadir Prado del Rey y tomar Prado del Rey. Dispuse lo necesario con el director de televisión, con el director de radio, hablé personalmente con el brigada que era el jefe de la Guardia de Seguridad de Radio y Televisión Española, un brigada de la Guardia Civil. Entonces los servicios de seguridad se asumían por las fuerzas del orden público, no se asumían por empresas privadas. Y en ese tiempo estuvimos dedicados prácticamente la hora y pico en preparar un poco y preparar todo lo que había que preparar y mantener primero el conocimiento de lo que estaba pasando y en segundo lugar pues contactos constantes, en general Fernández Campos, don Sabino Fernández Campos, que como digo era el secretario de la Casa del Rey, con el que hablé pues unas cuantas veces.
Y al mismo tiempo, pues enterándome a través de Radio Nacional y de las emisoras de Radio Nacional de cómo estaba la situación en Valencia y en otros sitios. Sabe usted que Valencia estaba, pues, de alguna manera militarizada. Estado de emergencia. O sea que dedicamos ese tiempo, pues, a que se pasó con una rapidez pasmosa, pues, a todo lo que podíamos hacer, esperar y ver y seguir las informaciones que había para ir tomando decisiones. La televisión siguió su curso normal, su programación normal, hasta que llegaron, pues, las fuerzas estas que invadieron y que tomaron Prado del Rey, momento en el que nos obligaron a suspender todo programa informativo y a dar música militar en Radio Nacional de España. Bueno, y ese periodo al que ha ido usted, pues prácticamente se consumió en ese tipo de tareas. El otro periodista que nos hizo un comentario referente a esa etapa se refería más al director informativo, o sea, el señor Arozamena nos contó que él hizo el paseo informativo de las 8 en la segunda cadena y dice que él echó en falta una instrucción del director de informativos. Más o menos dijo, finito, desaparecido. Digo, no encontré director de informativos que me diera ninguna instrucción. No sé si usted sabe si era quizá porque estaba... No, el director de informativos entonces era Iñaki Gabilondo y no lo sé. Yo solo sé que luego pues yo mantuve largas conversaciones con Iñaki Gabilondo y que desde luego cuando se fueron los periodistas los militares del medio, y yo le pregunté al comandante de la fuerza, le pregunté si volvía a ser director general de la casa y a tener el mando en la casa, y me dijo que hiciera lo que quisiera. Me lo dijo casi literalmente así: usted verá, haga usted lo que quiera. Entonces, delante de él, para que me oyera, pues le dije a Iñaki Gabilondo que se preparara para dar la información de lo que había pasado y de lo que estaba aconteciendo por la televisión. Iñaki se quedó un poco sorprendido porque, como él era director de informativos, no estaba en pantalla, no era locutor ni intervenía en los informativos. Y yo le dije que tenía que ser él, como director de informativos, el que diera aquella información, y yo creo que fue la primera vez que Iñaki... O sea, que usted fue el responsable del estreno en televisión de Iñaki Gabilondo. Bueno, pues si lo llama usted así, sí creo que fue así, y lo cual pues me llena de satisfacción, como es natural. Pues ya que mencionaba usted el nombre de don Iñaki Gabilondo, también en la prensa, cambiando ya, dejando el tema de golpes, se habló mucho de lo que sería la salida del señor Gabilondo como director de informativos. La lectura que hace la prensa, en particular Diario 16, el que más tipografía da en portada, es que es una orden directa del presidente del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo. Alude a un reportaje sobre el paro, sobre la OTAN, que no había gustado al gobierno, pero no sé si era que con la distancia que permite el tiempo se pegó un poco más a que obedeció esa salida. Bueno, vamos a ver. Como siempre, pues la información es fruto de lo que se percibe en un sitio y en otro. Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente del gobierno, no pidió la cabeza de Iñaki Gabilondo, pidió mi cabeza. Es decir, a los 3 días de yo llegar a televisión, de llegar él a la presidencia del gobierno, pues tuve una entrevista con él, y en esa entrevista pues me dijo que consideraba pertinente que yo dimitiera. Entonces yo me negué a esa dimisión. Dije que yo acababa de tomar posesión hacía 2 meses escasos, que tenía una labor que cumplir, que tenía ese encargo y que no veía razones para eso, y que con todo el respeto que me merecía la presidencia del gobierno, pues que creía que debía seguir adelante. Tampoco me conminó a hacerlo. Es obvio que legalmente no podía, porque necesitaba por el estatuto una mayoría cualificada para cesarme, y desde luego pues no la tenía, aunque lo obedecieran los consejeros de la UCD, pues no le iban a obedecer el consejero del Partido Comunista y los consejeros del Partido Socialista Obrero Español. Es que objetivamente no había razones, pero bueno, en cualquier caso, pues yo le dije que no veía razón y que, en fin, que no dimitía. A partir de ahí, pues pedirme expresamente la cabeza no me pidió nunca, jamás la cabeza de nadie, porque yo creo, repito, que se contentaba con pedir la mía. El problema de Iñaki fue que al final, pues los informativos estaban muy complicados en aquella época, y él era el director de los informativos, y salió un programa sobre el paro que él no había visionado, y en un momento especialmente crítico. Entonces yo lo único que le dije, yo creo que como director de informativos eso es un programa que debía haberse controlado, visto por el director de informativos, para ponderar la conveniencia de sacarlo o no. Era una segunda parte de ese programa que se podía haber dado perfectamente 2 o 3 días después sin mayores problemas. Y en base a eso,
pues yo pues tomé la decisión de decir, mira, Iñaki, creo que debes dejar la dirección de informativos, hablamos mañana y te incorporas a otro lugar de la casa. Luego él me dijo que no se quería incorporar a otro lugar de la casa y yo lo que hice fue, que también no fue juzgado positivamente por parte de Presidencia del Gobierno, pues explicar a toda la casa en una especie de acto asambleario, pues a la que yo convoqué, el porqué del cese de Iñaki Gabilondo. El cese que a mí personalmente me apenó muchísimo. Y desde luego yo no esperaba cuando le cesé que no siguiera en la casa. Pero ese es el hecho cierto. Y bueno, creo que la asamblea pues acabó razonablemente bien. Recuerdo que tengo que decirlo con cierta legítimo orgullo, pues que las explicaciones parecieron satisfactorias a todo el personal de la casa y que la casa siguió empeñada en la tarea de propiciar una televisión pues libre, plural, y yo creo que fue así a lo largo de todo el resto del tiempo que yo duré allí. En aquella época, que era la época más dura del terrorismo, además que hubo incidentes como el famoso asalto aquí del Banco Central, raros, pero también estaba la extrema derecha muy fuerte, el ETA sembrando de cadáveres. ¿Había alguna política en la televisión española de cómo tratar ese tipo de informaciones? Bueno, más que política, la política era la libertad informativa. Esa es la libertad informativa. Nosotros, los informativos se habían concebido pues como un conjunto, bajo la dirección del responsable de informativos, pues se decían en equipo las cosas que merecía la pena tratar. Y por tanto había una opinión plural sobre las cosas que tratar. Y no había sesgo político anticipado de ningún género. Por tanto, esa era la política, que es la política que cabe a un medio de información. No era apoyar esto ni apoyar lo otro, ni dejar de apoyar, ¿no? La duda que me queda en este aspecto es si desde que llegó prácticamente el gobierno de Calvo Sotelo había pedido ya su cabeza, y de hecho ya a finales de año ya la prensa se hace mucho eco de hay una campaña del gobierno contra el director de Radio Televisión Española. En septiembre, sobre todo, creo que se han varios reportajes en el país. Yo dimití en octubre. Claro, quería preguntar, ¿por qué en octubre toma la decisión de finalmente entre lo que puede ser como de poner fin a aquella guerra del gobierno contra la televisión española? Usted está diciéndolo muy bien, porque al final no tenía sentido una guerra de una institución que era la televisión española, al menos yo creo que era una institución, como la concibió el estatuto, y otra institución sin duda mucho más importante y trascendente para el país, que es la presidencia del gobierno. Eso no tenía sentido. Es decir, yo esperaba que con el tiempo se dieran cuenta que eso que estaba haciendo televisión era bueno para el país, era necesario y bueno para el país. Y creo que el ejemplo de independencia que dio fue muy notable, incluso de trato pues respetuoso y reconocedor de éxitos a todo el mundo. Yo puedo contar algunas anécdotas. Por ejemplo, pues la verdad es que uno tuvo la suerte de contar con unos colaboradores extraordinarios, líderes de audiencia, líderes en su profesión. Uno lo ha citado usted antes de empezar esta entrevista, José Luis Balbín. Podría citar tantos periodistas, el propio Iñaki Gabilondo, pero bueno, tantísimos periodistas de primer nivel, Arzamena, etcétera, en fin, que colaboran en aquella época y que son de una profesionalidad indiscutible. Pero yo le podía contar una anécdota. Ya en esa época final se produjeron las elecciones, tuvieron lugar las elecciones autonómicas en Galicia. Las elecciones autonómicas en Galicia se produjeron en un clima en el que la televisión española estaba acusada. Me ha enseñado usted antes un ejemplo, pero es de marzo. Pero eso continuó después con otros medios, por ejemplo con ABC, con otros medios que si había, lo presidía Luis María, lo dirigía Luis María Ansón, que si el director general pues era un infiltrado socialista, que si estábamos infiltrados de socialistas. Estaban a Eduardo Sotillos y tal. Bueno, por supuesto que estaba Eduardo Sotillos. Yo lo había nombrado director de radio, sabiendo que nombraba a una persona socialista como director de radio, y tengo que decir que lo hizo excepcionalmente bien y con una lealtad institucional completa. Tengo el mejor recuerdo de Eduardo Sotillos. Otro ejemplo de periodista de primer nivel en la línea de los que le acabo de citar. Pero recuerdo, y conviene que es un dato a tener muy en cuenta, con todo ese clima, resulta que las elecciones de Galicia no las gana la UCD,
No las gana el PSOE, las gana una fuerza que hasta entonces no había tenido absolutamente ningún eco político, que se llama Alianza Popular, hoy Partido Popular. Y gana las elecciones de Galicia, claro, como yo dije en la rueda de prensa cuando dimití. Dice, usted ha dicho en la carta, pues yo hice una carta que se leyó, diciendo que se me pide el cese o la dimisión por haber hecho aquello para lo que fui nombrado, ciertamente. Digo, pues hombre, yo lo que le puedo decir es que se me ha acusado de intentar favorecer una opción, que es la opción socialista, y desde luego muy mal lo he tenido que hacer, cuando quien ha ganado no ha sido el PSOE, pero resulta que tampoco ha ganado la UCD, es que ha ganado una tercera fuerza política, se llama Alianza Popular. Claro, aquella manifestación en la rueda de prensa pues produjo alguna que otra risotada, por decirlo gráficamente, de los periodistas que asistían a la rueda de prensa, que eran muchos, porque realmente era un dato de una objetividad aplastante. Es evidente que la televisión no había influido en las elecciones, es evidente que no había querido influir y es evidente que no había podido influir. En las elecciones influyen los políticos en sus manifestaciones, que aciertan o no aciertan cuando dicen las cosas. Y eso es lo que tiene importancia. Y muchas veces, pues muchos creen que por tener más tiempo tienen más audiencia. A lo mejor por tener más tiempo lo que tienen es más riesgo de perder eco electoral. Bueno, brevemente no quería dejarme su paso por el CDS, porque bueno, lo comentamos un poco con el señor Isar el otro día y visto en las bibliotecas no fue un papel cualquiera, fue miembro de la fundador, fue miembro de la dirección nacional, fue diputado por Madrid y candidato a la presidencia del CDS. Bueno, fundador no, exactamente. En el primer congreso estaba ya en la ejecutiva. Sí, bueno, estuve en la ejecutiva desde el principio, pero bueno, yo no fui. Yo me incorporé una vez creado el partido. Fue una decisión personal, tenía otra oferta de integrarme precisamente en el Partido Socialista y de ir en las elecciones del 82 como candidato por Madrid, en uno de los primeros números, y es una oferta a la que dije que no. Me ha parecido ver, si no es el que más, de las veces que más, que una tercera fuerza ha conseguido más votos en la Comunidad de Madrid. Creo que cuando usted encabezó como candidato del CDS a la presidencia de Madrid, si no el que más, de las veces que más una tercera fuerza que ha tenido representación en el Parlamento madrileño. Pues sí, pero bueno, eso ahora se puede decir. Entonces a lo mejor era muy peligroso o muy incómodo decirlo. Sí, es verdad que en el año 87, en Madrid, yo fui candidato a la Comunidad de Madrid y saqué pues muchos votos. Sí, muchos votos en la Comunidad de Madrid, un 17% y 17 diputados, y éramos la clave. Y tengo que decir, bueno, pues con orgullo, y no lo he dicho así mucho, pero ya ha pasado tanto tiempo que yo creo que estas cosas se pueden decir sin que nadie se pueda sentir molesto, son hechos. En Madrid capital saqué más votos que el candidato del CDS por Madrid capital, que era Agustín Rodríguez Sagún y que luego fue alcalde de Madrid. Y saqué en Madrid capital más votos. Ya que si me permite, algo influiría entonces el nombre del cabeza de cartel. Pues... hombre, el cabeza de cartel era él en el Ayuntamiento de Madrid y yo para la comunidad, pero claro, nos presentamos en la Comunidad de Madrid, él limitado a la circunscripción municipal de Madrid y yo pues en toda la comunidad. Me refiero que en Madrid capital yo saqué más votos que él. Éramos los dos cabezas de cartel, pero bueno, yo saqué más votos que él y yo lo tengo como algo que me enorgullece, porque sacar más votos que Agustín Rodríguez Sagún, que había sido ministro varias veces y personaje de la talla política de él, pues a mí sinceramente me enorgullece. Entonces no me pareció oportuno, bueno, obviamente el que quiso verlo lo vio, pero no me pareció oportuno comentarlo más veces, pero ahora que han pasado tantos años, pues me puedo permitir el lujo de comentarlo. Y cuando se produce el asalto a Madrid a la vez de las famosas dos mociones de censura en Madrid ciudad, que lleva a la alcaldía Sagún con el pacto del PP, y a Madrid comunidad, que debía haber llevado a Alberto Ruiz Gallardón a la presidencia, se iba a decir que usted lo aceptó como a regañadientes, pero que aquella moción de censura no le acaba de convencer. Hombre, yo anticipé, y se lo dije así a Adolfo Suárez, que eso iba a ser el comienzo del fin del CDS. Pues visto los resultados y creo que acerté, que el tipo me dio la razón. Entonces, bueno, pues no es que a regañadientes, yo acepté, yo soy bastante leal en mis planteamientos. Si no estoy de acuerdo, lo que hago es irme, que es lo que al final acabé haciendo. Irme, dejé mi escaño por el Congreso de los Diputados y sin mayor ruido, pues me marché a mi profesión, que bueno,
pues es una ventaja disponer de una profesión que a uno le satisface y le realiza, ¿no? Entonces me marché a mi casa porque consideraba que tenía poco que hacer y que decir en ese contexto. Pero yo no es que me opusiera, sencillamente comenté que me parecía que a medio o largo plazo podía ser un error, pero que yo no haría nada en contra de lo que se había acordado. Y efectivamente así lo hice y trabajé activamente para conseguir que Alberto Rubial fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Ahora, le fallaron 2 diputados del propio Partido Popular, no del CDS. El CS no le fallamos ninguno, ni yo mismo. Yo voté a favor de Alberto Rubial. Entonces, por terminar el episodio del CDS, en 1990 se produce el famoso congreso de Torremolinos y la lectura que hace la prensa es básicamente Adolfo Suárez contra el sector crítico y le señalan a usted como líder del sector crítico, Fernando Castedo y Abel Cádiz, que eran como los dos que criticaban las formas de Suárez. Yo recuerdo que cuando se produce la votación sobre el órgano directivo del partido, la aprobación de la gestión, pues yo recuerdo que voté en contra, siendo miembro del comité de dirección, siendo miembro de la ejecutiva. Y voté en contra de la gestión de la ejecutiva porque me parecía pues que no se había hecho correctamente y también fue un ejercicio de lealtad con el partido. Sin duda que estas cosas en los partidos políticos se ven mal y la prueba está que todo el señor, como decía Guerra en su tiempo, que se mueve, pues no sale la foto, pero eso ha sido históricamente, ha sido después en el transcurso del tiempo y lo es todavía y probablemente si las cosas no cambian lo seguirán siendo. Mientras los partidos políticos designen a sus candidatos, pues los candidatos están, si no tienen capacidad personal para decir hasta aquí hemos llegado, pues estarán al dictado de lo que le dicen los partidos políticos. Entonces, pues yo lo que hice fue votar no, pero yo no quise una pelea y yo por eso no me presenté como alternativa. No quería ese cisma. Bueno, pues sencillamente, probablemente una persona con más ambición política que yo debería haberlo hecho, pero yo lo único que quería es ser leal con mi partido, leal con Adolfo Suárez y leal conmigo mismo. Es decir, no estoy de acuerdo y tengo que decir que no estoy de acuerdo, que esto, por este camino vamos mal. Solo volví a retirar a Adolfo Suárez. Un amigo común me ha comentado que años después, Adolfo Suárez, cuando estaba todavía lúcido y bien, le comentó que tenía razón Fernando Castedo. Le comentó en Nueva York, por cierto, no en aquí, en el viaje que hizo, que tenía cuando me dijo aquello. Bueno, en fin, no sé si es real o verdad lo que me han comentado, supongo que sí, porque no tenían por qué contarme esa pequeña historia, pero a esa necesidad de decir lo que uno piensa y de intentar ser leal con los demás y con uno mismo, respondió a aquella actitud mía. Yo no me enfrenté a nadie, ni quise, simplemente consideré que no se habían hecho las cosas bien y que si se seguía por ese camino se iban a hacer mal, y lo dije, y punto. Pues ya para terminar, me interesaría que usted hiciera 2 valoraciones, es un poco difícil generalizar, pero un poco. Uno sería, ¿qué valoración hace de don Adolfo Suárez como jefe de partido? Hay quien dice que fue un gran presidente del gobierno, pero que como no sabía dirigir partidos, o que era muy orden y mando. Y luego también, volviendo al inicio, una valoración de Televisión Española, porque es verdad que después de su etapa se ha dicho, cuando estaba el PSOE, que la controlaba el PSOE, cuando estaba el PP, que la controlaba el PP, e incluso ahora que dicen que está mejor, el Partido Popular seguirá diciendo que el director de informativos es de un lado porque fue quien le puso el gobierno anterior. ¿Qué valoración hacía usted con su experiencia de estas 2 historias, de Televisión Española y de la figura de don Adolfo Suárez? O sea, yo la valoración sobre Adolfo Suárez pues tengo que hacerla desde el máximo respeto y desde la máxima admiración. Es decir, yo creo que es un personaje providencial en de España, que no se le ha hecho toda la justicia que merece, que evidentemente él es un protagonista principal o actor principal, junto con otras personas, sin duda, en todo lo que ha sido el devenir democrático de nuestro país. Ahora bien, como presidente de partido, pues bueno, yo creo que los hechos son también muy elocuentes. Y el hecho cierto es que la UCD acaba explosionando y el hecho cierto es que la UCD acaba explosionando. Bueno, pues estas cosas no se producen porque sí, se producen por alguna circunstancia. No sé quién para juzgar cuáles son el conjunto de esas circunstancias.
ni desde luego creo que ahora hagamos ninguna contribución a nada para esto. Pero lo cierto y verdad es que esos son los hechos. Luego los hechos pues bastaría para explicar que evidentemente no fue su más brillante papel el presidir un partido político. Esto me parece bastante innegable. ¿Y sobre la otra valoración de Televisión Española? En cuanto a la valoración de Televisión Española, yo pues soy ahora un espectador más, entonces desconozco cómo se producen las cosas. Yo creo que es normal, entre comillas, que cada gobierno vea que el comportamiento de un medio público de radio y televisión, sobre todo en materia de informativos, pues no le es del todo favorable. Estas cosas Ten en cuenta que yo lo escuché y decía, creo que no ha habido otro caso en el que un gobierno esté a disgusto con Televisión Española, porque se ha entendido que está formado por su gente, después de su caso. Bueno, en mi caso estaba claro que el gobierno estaba en contra. Eso digo que no tengo ni la más absoluta duda. Estaba en contra institucionalmente. No estaba en contra a nivel individual muchos de los miembros del gobierno. Yo tenía muchas oportunidades de hablar con ellos y de hecho hablaba constantemente con ellos, como hablaba con los líderes de la oposición, con Alfonso Guerra, con don Manuel Fraga, con Santiago Carrillo. Comíamos en distintos sitios, cada uno tenía un sitio especial para comer y con ellos periódicamente, no con mucha asiduidad, pero una vez al mes o cada 2 meses, pues comía con ellos. Y hablábamos de la televisión, de la política del país, porque la televisión se debía a la política del país, a la política general del país, no a la política de partido, sino a la política del Estado. Por tanto, no puedo juzgar muy bien de lo que pasa en televisión. Yo creo que es absolutamente esencial que quien dirija el medio, que no tiene por qué ser un profesional, que también en esto existen siempre, tiene que ser un señor, una persona que tenga criterio y capacidad política para aguantar una serie de presiones. Y tiene que tener el sentido de la independencia necesario para tomar decisiones o para propiciar que los profesionales tomen decisiones, que es lo correcto, desde su independencia profesional. ¿Cómo se arbitra esa independencia profesional? Pues para eso están pues los comités de redacción y para eso están, bajo la dirección obviamente de los responsables, las decisiones de los responsables y las explicaciones y el diálogo. Pero es necesario que el director o el presidente de la corporación, como se llama ahora, pues sea un poco el parapeto de toda esa presión política que funciona sobre el medio. Modelos hay en el derecho europeo y no es tan difícil de copiar. Lo que tenemos que tener es clara la necesidad de que esa persona pues aguante lo que tenga que aguantar. A lo mejor yo no supe aguantar lo suficiente o no me encontré con las fuerzas necesarias para aguantar lo suficiente y desde luego que tiene que saberlo aguantar y luego defender el trabajo profesional de su gente y luego en un etcétera continuado pues elegir a aquellas personas que considera o que sean más idóneas. Yo, repito, tuve una enorme suerte. Conté con un plantel de profesionales sin duda de los mejores. También es verdad que había muy buenos fuera, pero sin duda los que estaban en aquella aventura eran todos absolutamente de primera línea. Asumieron el compromiso y la responsabilidad de la independencia del medio en aquellos momentos, lo asumieron plenamente y bueno, y ahí está la trayectoria. Me ha dicho usted al principio que algunos amigos y compañeros de aquella época dicen que fue una etapa de gran libertad, pues a ellos se les debe principalmente. Pues Fernando Castelo, muchas gracias por haber atendido esta entrevista a Periodista Digital. Muchas gracias a ustedes, han sido muy amables.